Hola, Saddleback. Tengo una nota del pastor Rick que me pidió leerles. Querida familia Saddleback, le he pedido a Tom que les enseñe esta semana, pues estoy en cama enfermo de neumonía. Así que debemos orar por nuestro pastor. Lo haremos en unos minutos. Bueno, esta semana de 40 días de oración, Dios los quiere orando por mí. Pero incluso desde su cama, Rick quería decirles esto. Si aún no están en un grupo pequeño, no es demasiado tarde para obtener su material. Por favor, no se pierdan todo lo que tengo planeado para ustedes. Esta semana planeaba explicarles las características del libro de trabajo de la campaña, pero tendremos que dejarlo para la próxima semana, aunque sí vamos a ver un poco de eso hoy. Los amo, agradezco sus oraciones. Vamos a hablar de oración en un momento, pero no podemos sin antes orar por nuestro pastor, así que oremos. Señor, te rogamos, como familia eclesial, aunque algunos estamos aquí por primera vez, por el pastor Rick. Te pedimos, Dios, que estés con él ahora y le hagas saber que tu fuerza está con él, incluso en su enfermedad. Señor, te pedimos que los doctores y las medicinas y los procedimientos que tengan que hacer con él, que el Señor le traigan salud, que le den fuerza, que lo sanen. Dios, eres un buen Dios que nos cuida en toda circunstancia. Haz que el pastor Rick sepa ahora que no solo estás con él, sino que trabajas aún en esta dificultad. Dios, ayúdale a acercarse más a ti aún en esta dificultad y dale cosas que decirnos para que nos ayuden cuando pasemos por tiempos difíciles. Señor, anima su espíritu, te lo pedimos. Te lo pedimos juntos, en nombre de Jesús. Bien, aquí en todos los campus vamos a ver juntos qué puedes hacer cuando quieres que la oración empiece a funcionar en tu vida, para que algo pase por la oración en tu vida. Vamos a usar al apóstol Pablo en unos minutos como ejemplo, porque él vio la oración funcionar en su vida, y eso es un gran ejemplo de cómo hacerlo. Si yo estoy tratando de hacer algo con más eficacia, siempre busco a alguien que fue más eficaz al hacerlo. Y él es un ejemplo. Me gustaría empezar con una historia. Una de mis historias favoritas sobre la oración en nuestra familia pasó hace muchos años atrás. Mi hijo Ryan tenía unos 5 y le compramos un pez dorado y le encantaba su pececito. Le puso Goldie y un día fue a ver al pececito y alimentarlo otra vez y el pez estaba flotando en la superficie de la pecera. Así que vino a nosotros y dijo, ¿estará enfermo? ¿Estará bien? Así que le dijimos, pues probablemente Goldie no esté muy bien. Antes de poder decirle más, él dice, ¿podemos orar por el pez? ¿Y qué hacíamos? Tuvimos que orar. Él pidió a Dios restaurar la salud del pez, así el pez estaría bien. Pensamos, ¿bien? ¿Cómo se lo explicamos si salimos de esto? Dijimos, vamos a orar y pensamos, se lo explicamos mañana. Resulta que la mañana siguiente era la mañana de domingo de Pascua. En verdad era un mal momento para decir tu pez dorado ha muerto, pero teníamos algo de tiempo. Así que estábamos pensando la estrategia para contarle sobre la oración y lo que Dios hace y cómo obra Dios. Así que estábamos en la cama el día siguiente, Chandel y yo, y oímos salir de la cama con sus pisadas. Paz, 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 corrió hacia la pecera del pez. Luego oímos un pequeño... Sí, salimos y Goldie está vivo, nadando en la pecera. Sí, lo sé. En el misterio de la oración, no siempre sabemos por qué Dios hace aquello y Dios no hace esto. Y lo que quiero decirle aquí es, ¿cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió así en una oración? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste que te sorprendiera así en oración? Porque como ustedes y yo sabemos, ¿por qué Dios contesta esta oración y no contesta esta simple y mucho más importante oración? Hay mucho misterio ahí para nosotros. Y debido a ese misterio, a veces, porque esa oración fue contestada y esa no es contestada, llegamos a un punto en la vida, hayan estado mucho en la iglesia o nunca hayan estado, llegamos a un punto en que no queremos orar por miedo a ser decepcionados. Y dejamos que este miedo a ser decepcionados, este miedo a tal vez no pase esta vez, quizás no pase nunca, lo dejamos que nos despoje de la opción de orar en circunstancias donde Dios quiere hacer algo, donde Dios sí quiere sorprendernos. Dejamos que ese miedo a la decepción nos robe estas oraciones que pueden funcionar. Pero cuando ves al apóstol Pablo y su ejemplo,
Él hace una oración, escribe una carta a la gente de Tesalónica y hace una oración con ellos que Dios contesta en formas maravillosas, y Él nos da un ejemplo de cómo hacer ese tipo de oraciones. Al leer sus oraciones, yo pude ver, quizá ustedes también, tengo mucho que aprender de oración. Por eso hacemos 40 días de oración juntos, porque todos tenemos mucho que aprender de oración. Todos somos novatos que tratan de aprender más y más, y si encuentro a alguien que sea más experto de quien pueda aprender, y el apóstol Pablo lo es, ciertamente lo es, entonces voy a aprender de esa persona. Vamos a dejarle enseñarnos cosas sobre cómo hacer oraciones que funcionen. En estos 40 días de oración, mi oración por mí y por todos es que Dios haga algo en nuestra vida de oración, es que nos acerque más a Dios, pero también nos diga claramente cómo quiere Dios contestar esas oraciones en nuestra vida. ¿Y qué aprendemos de Pablo? Son solo 3 cosas, pero hay 5 que van en la última, así que no se emocionen al llegar a la última, porque hay 5 más que yo creo muy específicamente nos enseñan cómo orar. Número 1. ¿Cómo haces una oración que funcione? Número 1. Ora frecuentemente. Ora frecuentemente. Primera de Tesalonicenses 3:10. Pablo ora día y noche, oremos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe, día y noche. Así que ora frecuentemente, y para que la oración funcione bien, Dios escucha todas y cada una de tus oraciones. Las oraciones son escuchadas, pero para que funcionen bien en nuestra vida, hay algo que debes hacer, y es hacerlas parte frecuente de tu vida. Orar todo el tiempo y orar día y noche, porque al hacerlo, oras de forma que Dios puede obrar por esas oraciones y esa conversación. En el siguiente verso de sus notas, Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y esto es, el pensamiento de orar con frecuencia me desafía, nos desafía a todos, a muchos. Un montón batallamos para orar una vez al día, hay que admitirlo. Así que esa idea de orar frecuentemente, orar todo el día, es muy desafiante, es imposible. Para poder hacerlo, déjame invitarte a hacer algo. Toma todo lo que tienes escrito en el pizarrón de tu mente acerca de la oración y cómo debe funcionar. Toma ese pizarrón y tan solo un momento, borra todo lo que esté allí. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, debe funcionar así. Este es un ejemplo que vi. Solo por un momento, borra todo lo que esté allí. Porque si vamos a orar de esta forma, debemos iniciar de cero con nuevas formas de pensar para que no parezca una carga, sino en verdad parezca toda la relación y dicha que Dios quiere darnos en la oración. Así que para lograrlo, debemos borrar algunas de las viejas ideas sobre la oración en nuestra vida. Pon el pizarrón en blanco y lo que debes escribir, hablando de orar con frecuencia, lo que debes escribir es: la oración es una constante conversación con Dios. Es una conversación. Así es como puedes hablar frecuentemente con un amigo, como textear todo el día con alguien que quieres. Es solo constante conversación. Y cuando estás en conversación constante con cualquiera, sufres un cambio. Cambia la dirección de tu vida y a veces no sabes ni por qué. Es que te den una pista o te dicen algo y piensas, voy a hacer esto, y lo haces y te encanta, y de pronto llevas una nueva dirección en tu vida. Y muchas veces así funciona la oración. Lo que digo es esto: en lugar de tratar de hacer mejores oraciones, muchos tratamos de hacer mejores oraciones, solo haz oraciones más frecuentes, vas a hacer mejores oraciones. Eso pasa en una conversación. Cuando tienes una conversación con tu esposa, no te pones a pensar, esta es la mejor conversación que he tenido con él. Si lo hicieras te congelarías. No funcionaría. No, solo tienes una conversación, es solo una parte natural de tu día, y muchos nos congelamos con Dios porque tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer. Es solo una conversación. Ora frecuentemente y háblale de lo que sea durante todo el día. Señor, gracias por esto, estoy muy agradecido. Hasta ahí es toda la oración. No tienes que estar arrodillado 50 minutos. Basta con una oración breve, dile que estás agradecido. Si vas a orar frecuentemente, también debes decirle por qué estás frustrado. Cuéntale tus frustraciones durante el día. Estás en la vía rápida, alguien se te mete en el camino, con frecuencia dirías, ¡qué imbécil! Eso es lo que vas a decir. Orar frecuentemente significa, ya sabes, el tipo te rebasa y dices, ¿viste eso, Señor? ¡Qué imbécil! ¿Viste eso, Señor? Es solo un pequeño cambio, pero te aseguro que habrá una tremenda diferencia en tu vida, porque de repente incluyes a Dios en la conversación.
Y él podría decirte algo a ti acerca de cómo tratas a la gente en el camino a veces, o podría darte compasión por esa persona. Podrías oírlo decir, sí, es un imbécil, lo sé, pero yo lo hice y lo amo tanto como te amo a ti. Cuando oras frecuentemente, invitas a Dios a toda circunstancia de tu vida. Hablas con Dios de todo. Ahora voy a darte algunas cosas que hacer con esto. Una cosa que puedes hacer con esto y que ha ayudado a mucha gente es orar los 2 primeros minutos. ¿Los primeros minutos de qué? Los primeros minutos de todo. Los primeros del día, los primeros en tu auto antes de ir a trabajar, los primeros antes de entrar a trabajar, antes de regresar a casa, antes de entrar. Los 2 primeros minutos de todo. Solo envías, no tienen que ser exactos. Solo envía una oración rápida a Dios. Bien, y si vas a orar todo el día de esa forma, significa que debes orar al principio del día, empezar el día con una conversación. Oswald Chambers, hay muchas buenas citas sobre oración. Oswald Chambers dijo, si el primer momento del día al despertar aprendes a cerrar la puerta y dejar entrar a Dios, cada cosa pública que hagas tendrá el sello de Dios. Empiezas la conversación al principio del día. O C.S. Lewis dijo, en el momento que despiertas cada mañana, todos tus deseos y esperanzas para el día se abalanzan hacia ti como animales salvajes. Y el primer trabajo cada mañana consiste en empujar todo hacia atrás, en escuchar esa otra voz, tomar ese otro punto de vista, permitir que esa otra vida más grande, más fuerte, más quieta, venga fluyendo hacia ti. La forma en que eso pasa no es por la milagrosa mejor oración que has hecho, sino por tener una conversación constante con Dios durante el día. Esa es una de las formas en que tú y yo podemos aprender a hacer oraciones que funcionen. Hay otro ejemplo que Pablo da en esta sencilla oración. Ora frecuentemente y luego ora fervientemente. Fervientemente. Él dice, oramos con fervor por ustedes, y la palabra fervor aquí no significa sinceramente o honestamente, como la usamos a veces. En realidad tiene la idea de orar apasionadamente, orar con intensidad. De hecho, la frase con fervor usada aquí es exactamente igual a la usada en Efesios 3:20 en el siguiente verso en sus notas. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. Así que esta oración abundante es una oración con fervor. Por cierto, ese verso, Efesios 3:20, es uno de nuestros versos lema. Es un verso al frente de su libro. Lo veremos en 40 días de oración juntos. Es uno de los versos de esta semana. La segunda semana, durante la semana 2, lo vamos a discutir en nuestros grupos al preguntarlos cómo se hace este tipo de oraciones, esperando lo más grandioso que Dios quiere hacer en mi vida. Lo que estamos diciendo aquí, estamos hablando de orar con fervores, que se ora con mucho fervor a un Dios que quiere obrar abundantemente en nuestras vidas. Apasionadamente quiere hacer algo en nuestras vidas, así que necesitamos con pasión, con intensidad, pedirle estas cosas. La semana pasada, Chandel y yo estuvimos en Albuquerque toda la semana con nuestro hijo menor Luke y su esposa Zoya. Se casaron en enero y no habíamos podido ir a Albuquerque, donde ella creció, para que nos enseñara su ciudad. Y fuimos y resultó ser buena para ir, pues era la fiesta de los globos, donde los globos aerostáticos se elevan y andan por todo el pueblo, así que nos quedamos un par de días. Y ya saben cómo funcionan los globos aerostáticos, funcionan por aire caliente. En realidad no es algo complicado, simplemente calientan mucho aire dentro del globo y cuando calientan el aire se crea empuje que eleva el globo en el aire. ¿Quieres más empuje en tu vida? No necesitas aire caliente, sino oración caliente. Necesitas más intensa tu oración más caliente. Oraciones de aire caliente. No estoy diciendo que estés lleno de aire caliente, digo que tus oraciones deben ser más calientes, hablando de intensidad. A veces nuestras oraciones son tan educadas que no hay intensidad en ellas, no muestran una relación. El tipo de oraciones que crean empuje en tu vida tiene este tipo de intensidad de que Pablo habla aquí. Lo que digo es que ores con todo el corazón. Si hay un área de tu vida que debes mejorar es la oración, más que cualquier cosa. Deja de ser lógico, deja de ser así, deja de ser tan educado, deja los clichés, solo lánzate a la oración y ora con todo el corazón. Abraham Lincoln dijo, he tenido que arrodillarme muchas veces por una abrumadora convicción de no tener a dónde ir. Eso es intensidad. No hay otro lugar donde uno pueda ir para satisfacer esa necesidad. No hay otro lugar donde uno pueda ir
que pueda hacerme consciente de las cosas a las que necesito ser consciente. Así que oro con esta intensidad. Hay cosas que pueden ayudarte con eso también, y ciertamente yo necesito ayuda también. Necesito orar con más intensidad. Necesito aprender de Pablo en esto. Algo que puedes hacer es orar alto. Muchos oramos solo por telepatía, solo pensamos la oración. Pero orar en voz alta te permite ver la intensidad de tu oración, lo que en realidad pasa en tu corazón. No se suele pensar con intensidad tanto como hablar con intensidad, así que ora alto. Algo que puedes hacer es decir las oraciones del libro de Salmos. No leerlos, sino orarlos en voz alta. Lee el libro de Salmos. Es muy intenso a veces la forma en que oran allí, y nos ayuda a orar con más intensidad. Es una de las claves para hacer el tiempo de oración que funcionan. De nuevo, borra ese pizarrón de cómo hemos oído a otros orar y ora de la forma en que hombres como Pablo nos enseñaron, hombres que tenían una oración tan afinada que cambiaron el mundo. Así que ora con frecuencia, ora con fervor. Luego Efesios es lo tercero que hacer. Ora específicamente. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo aquí, porque es una de las áreas que a la mayoría nos cuesta más. Hacemos oraciones generales, no somos específicos en la oración. Batallamos a veces por no querer decirle a Dios qué hacer. Solo queremos decir: Dios, lo que tú quieras está bien para mí. Sin embargo, la Biblia nos dice que seamos específicos al hablar con Dios. De hecho, nos pide hablar confiadamente con Dios. Mira el siguiente verso, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos su gracia, que nos ayudará cuando más la necesitamos. Así que la confianza no es dar órdenes a Dios. Podrías escribirlo. La confianza en este verso es simplemente pedirle a Dios que actúe. Solo es decir: Dios, vas a actuar, Dios, vas a ponerte a obrar. Alguien dijo que la oración es el medio que Dios usa para darnos lo que quiere. Y con frecuencia es verdad. Dios pone en nuestro corazón qué pedir, qué es lo que quiere darnos para empezar. Es grandioso cómo funciona la oración. He oído a la gente decir, no sé si tú has oído esto, que la oración no cambia las cosas, pero te cambia a ti, y eso es suficiente. Y yo capto el sentimiento detrás de eso. Dios quiere cambiarnos y eso es algo bueno, y las circunstancias no siempre cambian. Pero la verdad del asunto es, aunque las circunstancias no siempre cambian, con frecuencia sí cambian. Con frecuencia Dios cambia las circunstancias, y orar sin esperar que Dios obre no tiene ningún sentido para mí. Dios quiere obrar en ti por tus oraciones, pero también quiere obrar en tus circunstancias. Por la oración, no es una u otra, son ambas. Si la oración solo te cambia a ti, sería una burla. Digo, piénsalo. Si alguien tocara tu puerta viendo una tormenta afuera y estuviera empapado y te dijera: mi auto se descompuso, ¿me dejaría entrar? ¿Cómo sonaría si le dijeras: pues tengo la política de no meter extraños a mi casa, pero siga tocando porque el ejercicio es bueno para usted, le va a hacer muy bien, le va a calentar? ¿Qué pasaría si estuvieras en la puerta y te dijeran eso a ti? Dios no dice: sigue tocando, yo no haré nada, pero tú crecerás. Él dice: crecerás, pero muchas veces voy a obrar en la forma que esperas y superaré tus expectativas. A veces oramos específicamente por cosas que Dios dijo que no haría, como Dios cambia la voluntad de esa persona. Haz que haga lo que yo quiero que haga. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios haga que alguien más actúe así. Sería como oraciones de hipnosis. Así que a veces nos desilusionamos porque pedimos a Dios que haga cosas que Él dijo que no iba a hacer. No va a forzar a nadie a elegir algo. Nos ha dado libre albedrío. Pero hay muchas cosas que Dios dijo que sí haría. Y si ves lo que Pablo nos enseña al orar por esas personas en Tesalónica. Él nos enseña 5 formas específicas de orar que quizás sean nuevas para ti. No son formas en las que yo suelo orar, con frecuencia olvido orar así, pero son formas específicas en que puedes orar que Dios va a contestar. Mira cómo oro por ellos, luego veremos las 5 direcciones. Pablo ora: que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando el Señor Jesús regrese. Miren esto, Pablo tiene unas increíbles lecciones que enseñarnos aquí sobre la dirección que nuestra oración específica puede tomar. Es un buen ejemplo de cómo orar específicamente. Son nuevas ideas para muchos. Número 1 de las 5 formas, 5 direcciones dice: ora para que Dios retire obstáculos.
Una de las formas específicas en que necesitamos orar es orar para que Dios elimine obstáculos, que Dios nuestro Padre nos lleve muy pronto a verlos. Pablo tenía muchos obstáculos para llegar a ellos, lo enviaban a prisión todo el tiempo. No podía ir de lugar en lugar por caminos, había gente contraria a lo que hacía por donde quiera. Así que algunos obstáculos tenían que salir del camino para que él pudiera llegar a ellos. Así que oró para que estos obstáculos se eliminaran. Oraciones específicas. Reconocer que hay cosas específicas que Dios quiere hacer y algunos obstáculos tienen que salir del camino. Por cierto, tiene que haber obstáculos a la voluntad de Dios. Si no hubiera obstáculos, se haría la voluntad de Dios. Dios ha permitido un mundo donde hay obstáculos. Y esos obstáculos tienen que ver con el pecado que está en el mundo, con nuestra opción de ir contra lo que Dios quisiera hacer en el mundo. Y eso crea circunstancias donde hay obstáculos en el camino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que los obstáculos salgan del camino. Dios permite obstáculos, pero también nos permite poder orar para eliminar los obstáculos. Si puedes pedir que X pase, o también puedes pedir específicamente que Y y Z sean sacados del camino para que X pase, parecerá álgebra, así que seamos más específicos. ¿Quieren? ¿Cómo funciona? Oras por un amigo, que aunque no tiene relación con Dios, te importa porque lo amas, porque sabes que Dios quiere traer dicha a su vida. Puedes orar y Dios obviamente oirá. Dios, te pido que tengas una relación con Él. Pero una oración específica también puede ser: elimina los obstáculos. Dios, te pido que elimines el obstáculo de su miedo. Eso de tener miedo puede pasar en su vida al empezar a seguirte, porque sé que yo tuve muchos miedos. Así que, ¿quieres eliminar ese obstáculo? Oh, Señor, por favor, elimina ese obstáculo del mal ejemplo que muchos cristianos le dieron. Quizás cuando crecía, quizá en su vecindario o en su escuela. ¿Quieres dejarlo verte a ti y no todos esos malos ejemplos? Dios, elimina el obstáculo de que sienta que tiene que ser perfecto para poder acercarse a ti, porque nadie es perfecto. Solo pide específicamente que Dios elimine esos obstáculos y Dios contestará esas oraciones. Y Él aún tendrá una opción. Dios no fuerza a nadie a elegir una opción. Pero los obstáculos al menos salen del camino. Así que oras específicamente para que Dios elimine los obstáculos. Si estás orando por empleo, pides que Dios saque los obstáculos del camino, evita que obtengas ese empleo. Algo que quizá necesites pedir es: Dios, quizá hay un obstáculo en mí. Quizá no estoy viendo que necesito irme a otra parte para encontrar empleo. Quizá no veo que debo estar dispuesto a hacer algo que no había querido hacer antes para encontrar empleo. Muchas veces, seamos honestos, los obstáculos están dentro de nosotros. Así que al pedir a Dios que elimine obstáculos, algo por lo que debemos orar es: elimina los obstáculos en mí, ayúdame a ver lo que quieres hacer en mi vida. Al echar un ojo a esto, una de las grandes cosas de leer a Pablo es que podemos saber algo de su historia en el libro de Hechos, y por ese libro sabemos que esta oración tuvo respuesta. Si fue a verlos unos 5 años después, en su tercer viaje misionero, el siguiente verso dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia, que es como el condado donde se encontraba la ciudad tesalónica. Así que pudimos verlo. Dios eliminó el obstáculo. En tu vida, quizá haya oraciones excavadora. Necesitas orar ya. Saca algunos obstáculos del camino. Para que eso suceda, si en verdad has orado para que suceda, es una de las formas específicas en que podemos orar, una de las oraciones que Dios contesta. Se ora para que Dios elimine el obstáculo. Una segunda cosa que Pablo nos enseña al orar por ellos, una oración específica que sabemos que Dios contestará porque está en su voluntad, es orar para que Dios aumente el amor. Le pides que aumente el amor. Siguiente verso. Trata de cómo ese amor puede aumentar en tu vida cuando dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Así que creces en amor. ¿Cómo se le dice ganar peso sin aumentar nada de músculo? Se llama grasa. ¿Qué pasa cuando creemos que podemos crecer en la vida de cualquier forma sin ganar amor? Eso es grasa. Solo grasa. Cuando crezco en conocimiento sin creer en amor, obtengo una cabeza grasa. Me enorgullezco de mi mente. La Biblia habla de eso, 1 Corintios 8:1. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Así que puedo saber cada vez más. Mucha gente viene a la iglesia a sentirse importante porque sabe más. La Biblia dice: eso no va a funcionar.
Solo te engorda la cabeza. Es el amor, el aumento de amor en tu vida, lo que edifica a la iglesia. Si crezco en servicio sin crecer en amor, solo obtengo un graso orgullo. Mírame, Señor, qué bien lo hago. No hay una motivación por amor. Si creo que la Biblia dice que puedo crecer en fe sin crecer en amor, la Biblia dice que es un graso cero. Este famoso verso de 1 Corintios 13, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Así que una oración específica que puedes hacerle a Dios, te pido que el amor crezca y sobreabunde en mi vida. Puedes pedir eso por mí o por cualquiera a quien conozcas. Te pido que el amor crezca y sobreabunde en su vida. Jesús dijo, lo más importante en la vida es amar a Dios con todo el corazón, mente, alma, fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo, así que qué mejor que orar por eso. Entonces ese amor crecerá, sobreabundará en la vida de cada quien hacia Dios y hacia toda la gente conocida. Dios contesta esa oración. Esta oración incluso dice cómo sucede el proceso de cómo crece el amor en nuestra vida. Primero crece, luego se derrama. Es como un vaso de agua. Una vez que lo llenas, la única manera de que le entre más es que se derrame. Si derramas suficiente, puedes ponerle un poco más. Y así funciona el amor en tu vida. Dios te llena con todo el amor que puedas tomar en ese momento donde estás. Si quieres crecer más, debes empezar a derramarlo hacia otros. Algunos cometen el error de pensar, debo ser perfecto al amar para poder amar a otra gente. Nunca vas a ser perfecto. De hecho, la forma en que el amor crece en tu vida es que si lo derramas hacia otra gente, haces espacio en tu vida para que Dios ponga más amor en tu vida. Crecer y derramar, crecer y derramar. Así funciona. Un sencillo ejercicio con esto. Solo en tu mente ahora di, Señor, aumenta mi amor por y llena el espacio. Quien sea, en algunos un nombre está surgiendo en su mente porque no quieren orar, no quieren que crezca el amor por esa persona. De hecho, a la mayoría puede haberle pasado. Hay una prueba de fe ahí. Haz esa oración, Señor, aumenta mi amor por esa persona por la que no quieres orar. Tu amor crecerá y se derramará y te has desafiado a ti mismo en la oración, en esa muy simple oración. Así que si pides que el amor crezca y sobreabunde, el amor aumentará. Tercera forma específica de orar, relacionada con esta, que Pablo nos enseña, es ora por un cambio de corazón. Cambio de carácter, que Dios nos haga crecer. Dios quiere trabajar en cada una de nuestras vidas y lo logra haciendo lo que solo Él puede hacer. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Sí, Pablo al seguir orando dice que Él como resultado fortalezca su corazón. Vamos a parar. Dios quiere cambiar nuestro corazón, hacerlo más fuerte. Así que nos enseña aquí al orar específicamente, no ores para que las circunstancias cambien, sí debes orar por eso, pero también debes orar para que cambie el carácter. Ora para que tu carácter cambie, ora para que el carácter de otros cambie. Bien, por supuesto, debes orar para que Dios obre y te dé cosas de la vida. Jesús nos los enseñó. Nos enseñó, danos el pan de cada día, así que debemos pedir por nuestras necesidades diarias. Pero también debemos pedir específicamente que Dios nos haga crecer en toda circunstancia, que nos cambie el corazón. Dios, dame el pan, Dios, dame el empleo. Ver que Dios contesta esa oración, ¡qué emoción! Aún más emocionante es cuando oras, Dios, dame paciencia. Dios, dame ternura. Y ves que empieza a cambiar tu mismo carácter, porque tú sabes que mucha gente puede darte un pan, mucha gente puede darte un empleo, solo Dios puede cambiar tu corazón. Lo ves hacer algo que solo Él puede hacer en tu vida. Y puedes orar no solo por ti mismo, puedes orar para que el corazón de otra persona cambie. Tus hijos, tu esposa, los amigos, la gente que amas. Dios quiere obrar en su corazón y cambiar su carácter. Una de las emociones más grandes es ver que Dios gentilmente obre para cambiar nuestro carácter al orar por otros. Así que hazlo ahora mismo. De hecho, es lo que quiero que hagas. Aunque estés aquí por primera vez, en realidad nunca has orado por nadie. Trata por primera vez, solo en tu mente hoy. No tienen que agarrarse de las manos y orar juntos. Solo hazlo en tu mente. Ora por la persona que ahora está a tu derecha y di, Dios, dale un corazón fuerte. Fortalécelo. Y ahora ora por la persona de tu izquierda de la misma oración. Dios, dale un corazón fuerte. Fortalécelo. Ese tipo de oraciones, Dios las contesta. Esas específicas plegarias, Dios las contesta específicamente. Pablo nos enseña cómo orar. Vamos a la escuela de oración con el apóstol Pablo. La cuarta cosa que nos enseña a hacer para orar específicamente es orar por la mejor voluntad de Dios. Orar por la mejor voluntad de Dios.
Lo que digo es que cuando te pongas a orar, ¿por qué no darle con todo a la oración y orar por lo mejor que Dios podría posiblemente hacer? Muchas oraciones parecen más una disculpa que una oración. Así que oramos, ¿sabes, Dios? Quizá quisieras hacer algo al respecto. No estoy muy seguro si lo hiciste, y si no lo hiciste estaría bien. Digo que por adelantado estaría bien si no quisieras hacer nada, pero es posible. Quizá quisieras hacer algo. Solo te vengo a decir que quizá estaría bien, pero si no está bien para ti, no está bien para mí. O está bien, estamos bien, Dios. Esa es toda tu oración. Y Dios dice, ¿por qué no solo pides lo que quieres pedirme? No tienes que disculparte con Dios, no tienes que disculparte por la oración. Tú pide. Pablo, escucha cómo Pablo pide por ellos, que él como resultado fortalezca su corazón, luego pide para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios. Pide que sus corazones estén sin culpa. ¿Quién de nosotros tiene un corazón sin culpa? Digo, te miras y piensas, no soy yo. Así que nunca haríamos una oración así, diríamos, ¿puede nuestro corazón estar en una rayita más cerca de Dios? Pero Él pide todo, solo dice que su corazón esté sin culpa. Lo que digo es esto, no hagas oraciones al 25%, no hagas oraciones al 50%, hazlas al 100%, es gratis. ¿Por qué no tener toda la fe que puedas tener y orar por lo más grande que Dios pudiera hacer? En vez de disculparte en oración y minimizando y pidiendo lo mínimo que Dios puede hacer, ¿por qué no pedirlo todo? Expande tu oración, ora por la mejor voluntad de Dios. Hay un par de preguntas que puedes hacer para expandir tu oración. Cosas simples que puedes hacer. Puedes preguntarte, ¿qué quieres que Dios haga más? ¿Qué quieres que Dios haga más? Y estás intensamente, apasionadamente, fervientemente hablando de eso. Y al hablarle a Dios sobre eso, estás expandiendo tu oración y pides la mejor voluntad de Dios en esa área. ¿Qué quieres que Dios haga más? Y lo sé, al hablar de esto estamos tocando áreas de profundo dolor muchas veces porque lo que queremos que Dios haga más parece no estar sucediendo. Así que la tentación es decir, no voy a seguir pidiendo eso y ya. Pero, ¿por qué cortar la conversación con Dios? Al orar apasionadamente por lo que quiero que Dios haga más, si Él quiere obrar de otra manera, puede mostrarme mientras oro. Pero muchas veces, porque corto la comunicación, no le hablo ni le dejo hablar y no lo dejo revelármelo en el corazón. Y por cierto, no llego a ver el resultado de ese gozo si Él quiere contestar eso, si quiere obrar en esa área. Así que oras por lo que crees que Dios quiere, lo que en tu corazón piensas, quiero que Dios haga eso más. Una segunda pregunta es, ¿qué crees que Dios quiere que hagas más? No lo que tú quieres más, ¿qué crees que Dios quiere hacer más en este mundo? Ora a Dios apasionadamente sobre eso, porque Dios nos ha hecho a cada uno diferente. Todos los que me ven ahora en todos los campus están diseñados de manera diferente a los demás. Así que la forma en que estás diseñado te hace ver el mundo de manera diferente y te apasionan cosas diferentes a los demás. Debes incluirlas en tu oración, porque lo que ves y te apasiona a otra gente no le apasiona tanto. Así que háblale a Dios de eso porque tú eres quien Dios ha elegido para hablar de eso. Le hablas de lo que crees que Dios quiere hacer más en este mundo. Orar de esa forma, oraciones al 100%, es una de las formas que Pablo nos enseña de orar específica. Y nos enseña una quinta manera, una forma final de orar específicamente, que es orar con el fin en mente. No es algo que siempre hagamos, no es algo que yo siempre haga, pero es una forma que Él nos enseña que puede cambiar todo. Orar con el fin en mente. Que Él ora como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Así que pide no solo que tengas mejor carácter mañana, quiere decir, estoy pidiendo que ese mejor carácter se refleje al final del tiempo cuando esté delante de Jesús. Y vamos a estar delante de Jesús y glorificaremos a Dios por todo lo bueno que ha hecho en tu vida. Así que estamos hablando de oraciones. Con un ojo en mañana, pero también con otro en la eternidad. Tienes un ojo en ambos. Así que dice, Señor, dame un empleo, necesito trabajar. Han sido meses sin trabajar, para que un día, al estar delante de ti en el cielo, te dé la gloria porque supiste las necesidades de mi familia y también cómo me usaste para llenar necesidades de otros con ese empleo. Señor, te pido un empleo de ese tipo. Oras con un ojo en la eternidad o dices, Dios, ayúdame a perdonar. No soy bueno para perdonar.
Necesito tu ayuda si voy a perdonar. No quiero vivir con esa amargura. Ayúdame a perdonar para poder regocijarme en la fuerza que me diste al perdonar. Cuando esté ante ti un día, perdónalos. Oro para que hagas eso. Mañana, eternidad, tú oras, Señor. Y muchos hemos orado esto. Trae a mi amigo a una relación contigo para que podamos celebrar contigo la eternidad juntos. Los quiero conmigo toda la eternidad. Esa es una forma en la que muchos han orado, con un enfoque en la eternidad. Bien, cuando vemos estas formas específicas de orar que Pablo nos ha enseñado, una de las preguntas que me hacen de esto sobre una conversación con Dios y una relación con Dios y orar es la pregunta: ¿por qué la vida cristiana es tan difícil tantas veces? Jesús dijo que mi yugo debía ser fácil, que mi carga ligera era para ti, debía ser una vida de paz y una vida de gozo. Muchas veces sientes una carga aún al vivir una vida cristiana. Sientes que no lo hago bien, siento que ni siquiera sé cómo orar muy bien. Luego veo estas formas que Pablo oró y lo apilo a la lista de lo que no puedo hacer y siento que hay más cosas que no puedo hacer. ¿Por qué es tan difícil la vida cristiana? No hablo de la vida, sé que la vida es difícil. No estoy en el cielo aún, sino en la tierra, y tanto lo bueno como lo malo va a pasar. Tiempos duros en el mundo, pues hay un pecado aquí. No estoy hablando de la vida. Hablo de por qué la vida cristiana es tan dura. Al pensar en eso, algo que debo considerar es: quizá no lo estoy haciendo tan bien. Jesús dijo que debe ser una vida de gozo, debería ser una vida llena de paz. Quizás la forma en que como cultura queremos ganar en todo se ha llevado a algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Se ha llevado ciertas cosas que Dios quiere hacer en ti, en mí, al orar. Debo considerar que quizá dependo demasiado en mí mismo y realmente no me apoyo y confío en lo que Dios quiere hacer. Es que dependemos solo de nosotros. Nos enseñan eso desde jóvenes y queremos vivir una vida cristiana así. No le pedimos ayuda a Dios en específico. No pedimos ayuda de otros específica. No pedimos a Dios que ayude a otros en específico. Quizás has oído decir que un ateo es alguien grande que no tiene ningún soporte invisible. Muchos somos ateos prácticos muchas veces en la vida. Y es evidente en mí y en ti por el hecho de que pasamos nuestros días y en verdad no hablamos con Dios, no tenemos conversación con Dios, falta de oración. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Cuál es el modo de llenar esta necesidad? Bien, hemos hablado de cómo hacer esto hoy, horas en específico. Dios responderá a esa oración. Si sientes que no puedes hacer esto, no puedes orar mejor, pues para empezar es orar al respecto. Decir: Dios, así me siento con lo que estoy luchando. Si tú quieres cambiar, ¿quieres empezar otra vez? Con esa sola oración, quiero invitarte a hacer algo hoy conmigo. Y mira, este es el punto más importante en el mensaje. Todo lo demás que dije, para mí no quiere decir nada comparado con lo que hablaremos ahora. Y es orar una oración juntos que dice: Dios, quiero ser este tipo de persona. Eso es lo más poderoso que todo lo que dije, pues Dios va a responder esa oración basada específicamente en oraciones específicas que Pablo enseñó a orar. Si quieres recomenzar, quieres sentir más del gozo y la paz y la disminución de carga en la vida que Dios diseñó para ti, si quieres eso en tu vida, es tu corazón y tu deseo, quiero invitarte a orar esta oración fuerte conmigo. Yo lo haré también, pues la necesito. La verán en la pantalla. Aquí en nuestro campus oremos esta oración juntos. Ora conmigo. Señor, quiero que las cosas cambien. Realmente cambien en mi vida de oración. Yo oro de vez en cuando. Quiero aprender a orar todo el tiempo. Enséñame a orar. Yo oro de forma casual. Quiero aprender a orar fervientemente. Enséñame a orar. Oro por un cambio en mis circunstancias, pero olvido orar por un cambio en mi carácter. Oro por mis necesidades, pero me olvido de orar porque mi amor aumente. Mis oraciones a menudo no se extienden más que a mañana, cuando quiero que lleguen a la eternidad. Enséñame a orar. En el nombre de Jesús, amén. Así oramos, Señor, en tu nombre.